una cosita nada más antes de empezar. En otros cuatrimestres lo que hacíamos era a ponernos acá a charlar y resolver el parcelito y qué sé yo y bla. Como hubo mucha queja de yo ya estoy quemado, no quiero que me hable más de parcelito, qué sé yo, etcétera, pero nos parece igualmente muy importante que tengan una evolución completa de lo que esperábamos más o menos y etcétera. Lo que vamos a hacer es grabarlo aparte, lo vamos a subir para que ustedes lo vean. Por favor, véanlo, ¿sí? Porque es importante que aprendan de... Porque nos dijeron no, porque me frustro más si me lo contás en el momento. Bueno, ya está, listo. Entendimos, nos lo dijeron varios cuatrimestres, vamos a intentar por ese medio. Pero úsenlo, porque la idea es, si le fue bien, buenísimo, pero si le fue mal, aprender de eso. El examen es otra etapa más, otro momento más de lo que es el aprendizaje para nosotros. Así que bueno, sacando eso... si querés usar esto, está todo bien. ¿Esto funciona? Sí. Muy bueno. Sí, esto no está nada. Si no lo vemos, vamos a tener que volver al método anterior. Sí, por favor. No anda, me parece. Ahí está. Bueno, anda a veces. Ahí va. Bien. Bueno. Buen momento, ¿no? Si lo hubiéramos resuelto ahora por lo menos está más tranquilo. Si no, se hubieran dicho tristes directamente. Un par de aclaraciones porque me preguntaron recién. No sabemos cuánto baja o no cada error en cada ejercicio porque nosotros después vamos corrigiendo y vamos consultando entre nosotros todas las correcciones que vamos haciendo, ¿sí? Juntamos errores comunes y hablamos cuánto baja cada uno. Por eso hoy, si me preguntan cuánto baja tal error, no tenemos ni idea si anula el ejercicio o no baja nada. Obviamente son polos muy lejos, ¿no? Sí, algo de eso sabemos, pero no sabemos cuánto va. Bien, ahora vamos a dar el tema por el que vinieron hoy. Supongo que el parcial era algo menor. Ustedes vienen hoy a aprender de iteradores. ¿Qué es un iterador? Y sí, está bien. Yo lo entiendo. ¿Qué es un iterador? Bueno, un iterador es una herramienta que ¿Alguien más tiene una pregunta del parcial? Así lo dejamos atrás. Eso. No tengo idea. ¿Qué les pareció el parcial? Ya que eso les quería preguntar. ¿Era muy difícil, muy fácil? ¿Era lo que esperaban? Bien, bueno. Mejor lo que esperaban. Bien. Como yo los vi haciéndolo al menos. No, quiero ver qué les pareció. Así podemos como ir refinando. Y quizás el 1 era más complejo, quizás sí. Bien, bueno, vamos con iteradores, ¿está bien? Bien, un iterador entonces es algo que ya estamos usando, ¿sí? Ya lo venían usando, vienen usando iteradores que ya están implementados, no son exactamente iguales, pero ya están iterando sobre estructuras ustedes, ¿sí? Entonces ya todos sabemos lo que es un iterador, ¿sí? Es simplemente una herramienta que nos permite recorrer los elementos de un TAD, un TDA, ¿sí? Obviamente, como siempre, sin conocer la estructura interna, ¿sí? Cuando ustedes recorren un vector, por ejemplo, están iterando sobre el vector. No están usando un iterador estrictamente dicho, pero sí lo están iterando. ¿Sí? Entonces, un iterador es una herramienta que nos permite iterar, ¿está bien? No es más que eso, ¿sí? ¿Qué beneficios nos trae o por qué nosotros queremos esto? ¿Por qué a mí me interesa implementar esto? Y lo van a tener que implementar en varias entregas. Sí, porque nos evita, y cuando acá digo nos evita, estamos del lado de Bárbara, ¿sí? Conocer cómo está implementado el TDA por adentro, ¿sí? Nos permite recorrerlo, ver cada uno de los elementos y hacer algo muy posiblemente sin conocer cómo está hecho por adentro. También hay una forma, está muy relacionada con una forma genérica o abstracta, si se quiere, también de acceder a los TDAs. Otro beneficio que también tiene que ver con la separación, ¿sí? Que hablamos de interfaces. Si el TDA cambia por abajo todo, ¿sí? Como es por adentro, si antes usaba un vector y ahora usa un hash o un árbol o una cola o una pila, ¿sí? Bárbara no le importa, ¿sí? Y siempre lo recorre de la misma forma, ¿sí? Lo que sí nos va a garantizar el iterador, también va a tener una interfaz, nos va a decir que dependiendo de la estructura, obviamente, pero el orden siempre va a ser el indicado, ¿no? Por ejemplo,
ustedes van a... Bueno, la lista no tiene tanta onda, pero supongamos que hagamos un iterador de la pila, que está conceptualmente mal, ¿sí? Porque solo nos interesa el tope, ¿sí? Pero supongamos que hacemos un iterador de la pila. Lo que nos vamos a garantizar es que siempre va a arrancar desde el tope para abajo, ¿sí? Si la pila pasa a ser de un vector a una pila enlazada, ¿sí? El orden tiene que ser el mismo de recorrido, no puede cambiar, ¿sí? Porque es parte del contrato que hacen entre Alan y Bárbara. Como dije, no solo es recorrer el TDA, sino también es hacer algo, ¿no? Cuando ustedes siguen un for, básicamente hacen algo adentro, no solo ponen un print line. Igual que siempre, igual que toda esta materia, sí hacemos iterador para que Bárbara pueda iterar sobre esta estructura sin conocer, ¿sí? Ahí va. Entonces esto, ¿sí? Que está hecho con el ejemplo de la lista, que es código que ustedes van a tener que implementar, o en realidad ya está abierta la entrega, sí que es, arranco por el primero, lo llamo nodo actual, itero hasta que el nodo actual sea distinto de nil, y o sea, agarro el valor, llamo a la función hacer algo, que básicamente hace algo, lo que nosotros vinimos a hacer, y avanza el nodo al siguiente. Dice que el nodo actual es igual al nodo actual siguiente y ya está. Así lo estoy iterando. ¿Está bien? Es un iterador. ¿Está bien esto? Si Bárbara hace esto. ¿Por qué? Perfecto, es todo lo que no queremos. Es básicamente lo que no queremos hacer. Bárbara no tiene por qué saber sobre nodos, ¿sí? Ya la palabra nodo es una palabra de estructura interna, Bárbara no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es vamos a implementar, ¿sí? Ustedes van a implementar, yo ya lo hice, yo ya probé esto. Vamos a usar iteradores. Vamos a ver en esta materia dos tipos de iteradores, ¿sí? Iteradores internos e iteradores externos. Hoy nos vamos a enfocar más que nada en el iterador externo, ¿sí? El interno lo vamos a ver, me parece que el lunes, si no me acuerdo mal. La diferencia entre estos dos es básicamente, voy a decir primero lo que tienen igual. Lo que tienen igual es que el orden va a ser el mismo, ¿sí? El orden, como dije, no importa el iterador que haga, debería ser el mismo, con la salvedad de que depende del TDA, porque hay TDAs donde no hay orden. Si un vector tiene orden, una pila tiene orden, van a ver hash en un par de semanas que no tiene orden. Pero nada, no importa. Cuando la estructura tiene un orden, tiene un sentido que tenga un orden, nos debería dar siempre el mismo. ¿Vos tenés una pregunta? Sí. Que por ejemplo, acá está. No, bueno, no sé. Nosotros tenemos, por ejemplo, la lista que ustedes van a implementar, que tiene una posición que es la primera, ¿sí? Que tiene un 1, qué sé yo. Tienen otra posición que sería la segunda, que tiene un 3, y así hasta el final, ¿sí? Y este sería el primero. ¿Sí? Tiene un orden. Este va adelante que este. ¿Sí? Cuando yo lo recorra, voy a esperar ver este primero que este. ¿Sí? Va a ir de izquierda a derecha. Hay estructuras que los datos se guardan de otras formas, donde no hay un orden. Si ya la estructura te dice, quizás si lo recorres 2 veces, te doy resultados distintos. Por ahora vemos estructuras que sí tienen un orden. Y de vuelta por las dudas, cuando digo órdenes, tienen un sentido los datos adentro, ¿sí? La relación entre los datos. Están establecidos. Sigo con iteradores internos y externos. La diferencia del iterador interno y externo es que uno lo maneja Bárbara, que es el externo, y otro no. ¿Sí? El iterador interno lo que va a hacer es recorrer todo nuestro TDA de una, aplicando una función que Bárbara nos va a decir, que igual esto lo van a ver bien el lunes, pero Bárbara no decide en qué momento parar y en qué momento avanzar. No dice, bueno, estoy acá, entonces voy a hacer esto. No, va a iterar todo de una. En cambio, el iterador externo, Bárbara tiene el poder de decidir qué hacer, ¿sí? Ahora vamos a ver sobre esto. Puede arrancar el iterador va a arrancar acá, va a decir, bueno, listo, avanzo el siguiente, entonces muevo el iterador para acá, y así. Tiene control sobre el iterador, sí. ¿A qué te refieres modificar el TDA? ¿Podría modificar el valor de un nodo? Sí. Sí, la función que vimos antes, hacer algo, si bien esto está mal, podrían, además de leer los datos, hacer algo con los datos.
Los dos iteradores pueden hacer algo sobre el dato. La única diferencia, igual ahora se va a entender mejor cuando veamos el externo. Bien, avanzamos. Con el iterador externo, que Bárbara sí tiene control, ¿sí? Y puede decidir, puede decir, vas a ver que el iterador arranca en el primer elemento y puede decidir cuándo avanzar el siguiente y qué ir haciendo en cada paso, ¿sí? Bien. El iterador externo tiene ciertas primitivas, ¿sí? Porque Bárbara tiene control, entonces les vamos a dar funciones o primitivas en realidad para que pueda ir avanzando o no en el arreglo, ¿sí? El iterador se va a poder crear, ¿sí? Acá estoy creando el iterador y vamos a iterar. Van a ver que el código se parece mucho a la versión que no escondía el TDA, pero acá lo estamos escondiendo, ¿sí? Tenemos, el iterador tiene, ahí va, sí, una primitiva que se llama iSiguiente, que básicamente me dice si hay un elemento después del que estoy. Si el iterador está parado acá, iSiguiente me va a dar verdadero, porque hay un elemento al costado. Si estuviera parado acá, me va a decir que no, porque no hay un elemento después. Entonces voy a iterar mientras haya siguiente. En cada iteración voy a ver el dato actual. El ver actual devuelve donde estoy parado. Hago algo de vuelta y ahí hago lo que yo quiero y avanzo, ¿sí? Uso la primitiva siguiente que avanza. Y eso es todo. Fíjense que es muy parecido, pero acá Bárbara está usando primitivas en lugar de acceder a la estructura interna. Y eso es todo lo que hace el iterador. Itera. Sí. ¿Cómo? Y el iterador en este caso es parte del TDA. De hecho, es la herramienta que estamos dando, que el TDA da para poder recorrerse. Es como un TDA subordinado al otro. O sea, el iterador depende de la lista. Claro, o sea. Porque su implementación depende de cómo. Claro, porque el iterador sí tiene acceso a la estructura interna cuando ustedes lo implementen y es un anexo a la lista, ¿sí? No es que vamos a hacer el iterador por separado y después en 2 semanas hacemos la lista, porque tiene mucho que ver, ¿sí? Y después, ahora hacen la lista, las 3 semanas hacen el iterador del hash y también va a ir como con el hash, ¿sí? O sea, si bien iterar es un concepto genérico, cada iterador depende del TDA y además depende de la estructura interna, porque atrás de estas primitivas está accediendo a los nodos, en este caso, ¿sí? Entonces vamos a tener como el TDA lista y también adentro de la lista, fíjense que por ejemplo que el iterador se está creando con la lista, ¿sí? No está aparte. Vamos a tener otras funciones del iterador. Sí, una última cosita es, el iterador depende de la lista. La lista no puede depender del iterador. O sea, las primitivas de la lista no pueden depender del iterador porque eso no es una circularidad que nos provoca. Más que nosotros, pero... Sí, obvio. ¿Cómo? Sí. Acá, cuando itere acá, va a llegar, o sea, va a haber acá. Vos lo que decís es, a ver, o sea, estoy parado en el 3, veo el actual, hago algo, iter siguiente, eso me va a dar panic. Sí, tenés razón vos. Sí. Pero porque tiene 2 elementos nada más. Si tuviera más elementos, sí. Sí, esto hay que corregirlo. Sí. Yo le puedo hacer el seguimiento. Mirá, mientras haya siguiente, yo creo el iterador. Sí. El iterador yo creo en uno. ¿Hay siguiente? Sí. Sí. Veo el actual, es el 1, puedo hacer algo y voy al siguiente. Sí, estás en el 3. Le pregunto, ¿hay siguiente? Sí, el 3 es el siguiente. Puedo verlo, hacer algo con el 3 y voy al siguiente. Y cuando sigo iterando, pero ¿hay siguiente ahora? No hay porque ya pasé por el 1, pasé por el 3, no hay ningún siguiente para iterar y ahí es cuando se sale. Lo que vos quieras. Imprimir el dato, por ejemplo.
Claro, sí. Es lo que viniste a hacer, básicamente. O sea, por lo que estás iterando. O sea, esto, hacer algo, o sea, no necesariamente tiene que ser una función, ¿eh? Acá adentro pueden tener el código, lo que hagas. Acá o sea, le puse a hacer algo, nada, porque hace lo que vos quieras. Pero es el sentido que iterás. O sea, si no, para que iterás. Sí. Sí. Sí, o sea, vos estás apuntando al 3 y vos pones punto siguiente. ¿Apuntás? No es. Y ahora estás apuntando a 1. O sea, ahí apuntar a 1 es completamente válido. Solamente que si vos estás en el nudo, el dato igual aquí te volverá a actuar como el nudo. No, ahí te va a explotar. Te va a decir qué haces. El tema es este. ¿Sí? Pero está la siguiente. Si yo tengo el iterador posicionado en nulo, no debería inconscientemente ir y ver el actual. Antes de ver el actual, yo tengo que preguntar si hay un dato para ver. Y eso se pregunta con el siguiente. El que todavía no viste el actual. Vos estás en una posición y preguntás, ¿yo puedo ver el siguiente actual? Que es el que estoy ubicado. Y hay siguiente, si yo estoy fuera de la lista, me va a decir que no. En cambio, cuando estoy en el 3, cuando pregunte hay siguiente, me va a decir que sí. Porque yo todavía puedo ver el 3 como siguiente elemento de todos los elementos que he visto. Entonces, el tema es, a ver, la realidad es la siguiente. En general, en cualquier lenguaje de programación, lo que se tienen son dos cosas. Son hay siguiente y siguiente, y no hay ver actual. Entonces, ¿qué pasa? El siguiente, incluso nosotros vamos a hacer los siguientes con eso, el siguiente nos devuelve datos. O sea, nosotros en vez de hacer esto, podemos hacer datos igual, iter punto siguiente, y esto va a funcionar perfectamente igual. O sea, después haciendo el hacer algo. Ya no, y listo. ¿Qué pasa? El problema no es con este pedal que con otros pedales que van a más adelante, donde eso nos puede llegar a ser un poco molesto. Entonces, pues habríamos el ver actual, que nos puede llegar a otra una cosa, para más adelante, y dijimos, vamos a mantener todo consistente y todos los operadores van a tener la misma firma. Más allá de la semántica, este hay siguiente es algo que, como dice Martín, se escribe en lenguaje de programación. De hecho, asNext existe como algo de iteradores. Entonces, nosotros vamos a interpretar el hay siguiente como tengo la capacidad de ver el siguiente actual. ¿Sí? Entonces, si yo pregunto hay siguiente, che, ¿puedo ver el actual? ¿Hay un siguiente que yo pueda ver? Entonces lo veo. O sea, con interval actual o en el futuro con punto siguiente que directamente me dé el dato. Sí, la duda parece que iba más con ¿no? En el último caso, digo, cuando vos estás acá, digo, o sea, esto, viste el 3, hiciste algo con el 3, decís siguiente, ¿sí? Y te moviste acá, al nulo. Sí, si alguien más le hace ruido el hay siguiente, antes teníamos otra convención que era muy diferente y también generaba ruido por otro lado. O sea, lo importante que tenemos es como qué significación el último estoy siempre generaba. Al último, al nada. Es básicamente eso. Igual que antes. Sí. Sí, pero pensé que bien. No, por eso aclaro eso, entonces está bien. En el siguiente, que eso lo dije mal, entonces vos podrías avanzar a la nada, tipo acá. No tirás pánico, avanzás ahí. Y cuando ves si hay siguiente, acá te vas a poner que si es nil, listo, no hay siguiente. ¿Está bien? Así cierra. Ahí está. El hay siguiente Eso. es la pregunta que yo tengo que hacer antes de ver el siguiente, que sería el actual, cuando no podría, porque estoy en nil y eso llevaría un pánico. Entonces, antes de ver el actual, sin saber que hay un actual, pregunto si hay un siguiente. Porque el último actual que vi fue válido. Ahora, ¿hay un siguiente? El último actual que vi fue válido. ¿Hay un siguiente? Si lo hay, puedo ver el actual. Y si no lo hay, ya sale del for porque terminé de iterar todo el lista. Fíjense que se lo leen como literalmente como cada decir hacer algo. Siguiente, ¿hay siguiente? Igual es así. Obviamente, si ya están acá, ahí sí no pueden avanzar de vuelta. Sí, eso sí. Estamos de acuerdo. Sí. Estos iteradores no aplican también a ver las primitivas porque No. ¿Qué significa no tiene nada que ver? o sea, porque te da la primitiva, pero si es una pila, como nosotros, primitiva de la pila. Puede ser una pila sin iteradores también. Está conceptualmente mal porque no deberías poder recorrer una pila internamente,
pero supongamos que podrías hacerlo, podrías tener las primitivas del iterador de la pila, pero que no tiene nada que ver con o sea, el código no está relacionado a tu pila. Obviamente sí a la estructura interna, ¿sí? O el iterador sí accede a la estructura interna y lo hace Alan. Sí, lo usa Barda y lo hace Alan, sí. Sí, obvio, no hay problema. Claro. En todo caso, como se llama, vos podés apuntar al nulo, pero el nulo también. Bien. Fíjate que cuando vos estás en el 3, miras el actual, haces algo, vas al siguiente y pasa lo que decís vos. Estás apuntando al nodo nulo. O sea, no es que vas a crear un nodo con dato nil, pero cuando veas el siguiente de este va a tener un nil adentro. Entonces, en el i siguiente vas a tener que ver si el actual es nil. Pero no si es el nodo nil, por las dudas, si es nil. Y por eso aclaro antes que lo dije mal, vos podés en el último nodo hacer siguiente y te vas a parar en nil. Preguntar al siguiente simplemente es ver si va a haber un actual si intento ver el siguiente actual. Luego preguntamos hay siguiente. Sí. El único caso que dice que no hay siguiente es porque estoy en el nil. O sea, igual esto lo podríamos cambiar para que sea un poco más elegante, pero fíjense que es... No, porque al final generaba otro problema. Claro. Por otro lado, en todos los lenguajes de programación se llama ICM, se llama Haskell. Sí. Entonces no podemos cambiar la convención de todos los lenguajes de programación. O sea, por lo menos en 6 lenguajes de programación que me fijé, todos se llaman así. Y digo, bueno, voy a hacer consistente con eso. Igual son convenciones. O sea, no podríamos decidir, por ejemplo, podríamos decirlo de otra forma. Es simplemente una convención. Lo más curioso igual de esta convención es que ustedes preguntan si hay siguiente y les va a dar que no, porque no hay siguiente, pero conceptualmente tampoco hay actual, porque están en nil. O sea, no hay ni siguiente ni actual. Eso es lo más curioso de esta convención, pero bueno. Podríamos hacerlo también, pero tiene sus problemas. ¿Cómo? Fíjense que con la convención esta, ¿sí? Nunca le van a hacer algo al actual, porque cuando ustedes estén parados en nil, porque avanzaron a nil, ya acá salís. Eso no va a suceder y estaría mal que suceda. Bien, avancemos igual. Bien, ¿cómo? Sí. Podrías... No, porque es un error, porque estás parado en nil, no hay actual. Porque, fíjate que yo acá para eso es importante igual. Vos en ver actual no lo podés llamar, porque no estás parado en ningún nodo, estás en el último. ¿Por qué? Porque ponele que yo te digo listo. Si no estás en ningún nodo, el actual yo te digo que es nil. Está mal, porque imagínate si uno de estos nodos, adentro del dato, tiene nil. ¿Cómo sabes si es un dato o es que es el último? Esto es años de pensar estas cosas. Hay un problema, no puede devolver nil si esto puede devolver distintos tipos de datos. O sea, no puede. Pero es una casualidad de Go, antes podías. Sí. Es que Python usa otra metodología completamente diferente y que no es la usual. Implica devolver un error cuando te pasás y que entonces el mismo lenguaje se acuerda como falló, entonces ahora paró la iteración. Y eso funciona en Python, que tiene un manejo de errores completamente diferente. Entonces acá tendrías que estar vos chequeando si avanzaste en un error. Lo cual es medio como no funciona así el lenguaje, entonces no puedes y si les parece polémico esto, esperen a ver lo que vamos a ver ahora. No, pero igual, ahora te respondo a tu duda. Igual, ¿cómo? ¿Qué pasa? Sí, la lista, sí, esta lista es algo que ustedes ya crearon antes, ya le metieron elementos, ya hicieron un montón de cosas. Sí, en este caso sí. Igual, o sea, como objeto vos creás una lista. A una lista vos podrías crear un iterador, puedes dejar usarlo y crearle otro iterador. En el sentido... Puedes tener dos iteradores al mismo tiempo también, sí. Yo digo, che, quiero un iterador itero. ¿Sí?
Yo podría querer otro iterador y volver a iterar sobre la misma lista. Agarro otro iterador que llame iter2, ponele por poner nombres feos. Digo iter2 es igual a lista.iterador. Me da otro iterador de la misma lista. Tienen un for adentro de otro, si querés, si lo recordás bien. Son lo que es programar las primitivas de la lista y programar las primitivas del iterador de la lista. Y por otro lado, usar la lista. En este caso estoy no solo usando la lista, sino además usando un iterador de lista, pero podría usar otro. Están programados como primitivas, pero esto es un iterador. Después podría haber otro. Para cerrar lo del ICD antes se llamaba estar al final. Estar al final significa que estoy en el último o que estoy en lo que me pase. Y eso es la misma duda, exactamente la misma duda. Es como que eso, pero estoy al final significa que estoy al último. No, significa que te pasaste, que ya fue todo. Lo importante es que el for tiene que quedarse para todos los elementos de lo que conocemos. Esa es la idea. Entonces, me pasé es un nombre de mierda. Esa es un lingüista. La programar y lo que pasa. Claro, que digamos, y que venga con la palabra. Pero no quiero. Bien, hay otros lenguajes igual, por ejemplo, que ya el lenguaje te da la posibilidad de hacerle iteradores de forma más elegante. Por ejemplo, en Python ustedes pueden definir su propio iterador en el _iter, si no me acuerdo que era así, y ya lo pueden hacer como for. O sea, meten así en un for sin hacerle primitivas ni nada y va bien. Sí. Sí, o sea, el iterador tiene, a ver, esto es súper importante, el iterador tiene un estado, ¿sí? Cuando está creado está acá, tipo punto, si no hacen nada de todo esto, está ahí. Un iterador creado sobre una lista vacía, si le pregunto si hay siguiente, me va a decir que no. Está acá. Porque no hay ningún elemento para ver. Está acá. Fíjense que es consistente este modelo con esos casos. Si la lista está vacía, estás acá. Si no pudieras estar acá, como decían ustedes, ¿qué hacemos cuando la lista está vacía? ¿Dónde lo ponemos? Deberías tener un estado especial. A ver, todas las convenciones tienen igual ventajas y desventajas. Sí, no es que hay una. Pero bueno, avanzamos y esperen a ver lo que viene ahora. Piense que entre nosotros tuvimos esta discusión. Sí. El iterador, además de poder iterar, o sea, recorrer, ¿sí? el TDA o la lista, ¿sí? Tiene dos primitivas bastante complejas, ¿sí? Que Martín una vez me dijo que para él son las más difíciles de la materia, que es agregar un elemento y sacar un elemento. Para ¿sí? mí, la lista es el TDA más difícil por el momento de que la primitiva más compleja es El árbol. Bueno, tenemos dos primitivas, sí, que una es agregar y otra es eliminar, ¿sí? Si el iterador está parado, como dice ahí, está parado en B. Si agrego un elemento, ¿dónde se va a agregar para ustedes? ¿Ven lo que digo? ¿Acá o acá? Para ustedes después, ¿es más intuitivo después? Para vos es más intuitivo antes. Bien, era antes. Pero de vuelta, es una convención que estamos tomando, ¿sí? Que igual más allá de la convención, tiene ciertas ventajas. ¿Sí? ¿Podríamos tomarlo después? Sí, pero no, es antes. Pero fíjense que no solo que agregué un elemento, sino que estoy parado en ese nuevo elemento. ¿Está bien? Tipo, eso también es importante. Tengo que actualizar el estado de mi iterador. Sí, bueno, si estoy al final, podría agregar un elemento. Estaría al final. No, bueno, si estoy acá, agregar un elemento, claro. No es que te queda el nil y un elemento. Te queda así. ¿Está bien? Sí. Sí. No. Sí, no. Si querés agregar entre B y C, tenés que ir hasta C e insertar ahí. ¿Está bien? Bien. Hay mucho ruido hoy. Bien. ¿Querés volver a mostrar la transición entonces? Sí, o sea, yo estoy parado en un elemento, en el B. Cuando inserto antes y se actualiza el estado del iterador. Es súper importante actualizar el estado del iterador y que nos apunta a nuevo, porque antes estaba apuntando a B. La lista ya estaba así cuando llegué. Sí. Sí.
no en la estructura interna que vos estás imaginando. Bien, sigo porque ya va a venir la clase de ver la estructura interna del iterador. Sí. Bien, buena pregunta. Si estoy con el iterador en este nuevo elemento, si yo le digo ver actual, sí. De hecho, si vuelvo al código antes que tanta polémica nos generó, digo ver actual es este y en el siguiente voy a volver a ver. O sea, si estás imprimiendo, ponele, si se te da por insertar, imprimir y insertar, imprimir, ponele. Hacer algo es insertar, imprimir, vas a imprimir cada elemento 2 veces. Cuando llegues le vas a insertar. No, de hecho, si haces eso vas a estar en un ciclo infinito, porque no vas a parar de insertar, porque insertás, volvés, insertás, volvés. Bien, si yo elimino un elemento. Sí, es como, ahí va, está bien, es como, ahí va, que suban y bajan. Si yo tengo un elemento, sí que lo quiero eliminar, tengo que estar parado en ese elemento. Acá no viene la pregunta dónde queda. ¿Dónde apunta el iterador después de eliminar el elemento? ¿En B o en A? Hay dudas. Bien, en este caso es al revés, voy a avanzar el iterador, ¿sí? Y apunto a B. Porque A ya lo recorrí, no vuelvo para atrás en ese caso. Sí, fíjense que lo que sí tienen los dos de coherentes es que nunca vuelvo para atrás realmente. Sí, siempre, no, acá voy al siguiente. Tiene sentido, este es mucho más intuitivo, ¿no?, que el anterior. En el insertar, acá sería, sí, pero digo, no volvés a A. No volvés a otro nodo que ya está, ya quedó en el pasado. Eso es lo que yo digo. Nada, un detalle. Porque piensen que vuelvo al insertar. Bien, nos queda la última pregunta. ¿Se puede eliminar un elemento de la lista por medio de su primitiva mientras estoy recorriendo con un iterador? O sea, ustedes tienen la primitiva del iterador, insertar, y la primitiva eliminar. Además, ¿sí?, tienen las primitivas de la lista, que no dependen del iterador para nada, que es insertar primero, insertar último, eliminar primero, eliminar último. ¿Sí? ¿Puedo llamar a la primitiva de la lista eliminar último, por ejemplo, mientras estoy iterando con el iterador? Dijiste que podías llamar a otro iterador. Ojo que yo no digo llamar función primitivas del iterador, yo digo de la lista. Por eso la lista puede agarrar otro iterador que no sé qué estamos usando y con ese y al último iterador. Sí, eso sí, seguro. Pero, y ahora la pregunta más directa. ¿Puedo modificar la estructura interna de la lista mientras estoy iterando, usando primitivas que no son las del iterador, no son las que vimos recién, la de insertar y eliminar del iterador? Sí. Podrías tirar un error si estás parado en el último y lo eliminás antes de verlo. O sea, lo eliminás y después lo tenés que ver actual. Vos decís, por ejemplo, ¿dónde está? Supongamos que yo estoy acá con el iterador, ¿sí?, que esto hoy existe, esto apunta para acá, no sé por qué lo borré, y viene otro con la primitiva de la lista y dice eliminar último. O sea que queda así, ¿sí? Sería algo así en realidad. Pero en realidad, ¿cómo? ¿Y qué está? ¿Eliminar primero nada más? Bueno. Más fácil para ustedes. Yo recordaba que existían, ¿seguro? No, eso es... Perdón, entonces hagamos el otro ejemplo. Supónganse que estoy parado acá, ¿sí?, y viene alguien y nos elimina el primer nodo, ¿sí? Nos queda así. Ni sé cómo hacerlo, ¿no? Quedaría así. Fíjense que no pueden seguir iterando, porque en realidad este nodo no existe más, pero ustedes están acá. O sea, ver actual no existe, es panic, es un error, pero sí hay siguiente. Les quedó en un estado inconsistente. Sigue el iterador. ¿Quién sabe? O sea, porque... Dale sansa, dale no. Sí, y ese es el problema. Ese es un
Pero es que ese es el problema, porque si vos eliminás el nodo, justamente, esto piensa que está iterando, que está parado en un nodo y no está parado en un nodo. Sí está parado en un nodo, porque si no lo liberamos más. Ah, no, Oliver. En C era más fácil. En C esto le da una piña en la cara porque le damos esa memoria. Acá no va a pasar eso, pero se van a poder mover y eso anda mande. Es anecdótico. ¿Qué va a pasar? Si imagínense que yo lo borro, después vamos a insertar primero. Porque en la lista se puede insertar al principio y al final. Si yo ahí hago un insertar primero después de haber borrado el primero, sobre qué y me muevo, voy a pasar a estar sobre el segundo, sobre el primero. La respuesta es, bárbara, se puede por hacer para. Claro, y si llamas al eliminar. Y o se teletransporta a la mitad de la lista, o lo que fue el problema suyo. Fácil. Básicamente, si yo estoy iterando, tengo que usar las primitivas del iterador. Si no puedo usar las primitivas de la lista para modificarla. ¿Sí? Porque le estoy moviendo el suelo al iterador, ¿sí? Le estoy cambiando las reglas y puedo generar estados inválidos y que las primitivas del iterador no tengamos ni idea qué es lo que pueden llegar a hacer en Go encima, ya que no eliminan memoria, no tengo idea qué pueden llegar a hacer. Sí, no podemos definir qué puede hacer. Eso se resuelve básicamente dando por contrato que cuando uno está iterando no se deberían usar las primitivas de lista, sino que se deberían usar las primitivas de iterador. Si alguien quiere romper el contrato y hacer algo que no se debería hacer, puede hacerlo y si explota o funciona o hace lo que sea, va a ser tema suyo. No nos podemos hacer cargo de alguien que está utilizando la lista de forma diferente a como se estableció el contrato. Ahora vamos con tu duda. ¿Quién usa las primitivas de la lista? Bárbara. ¿Quién usa las primitivas del iterador? O sea, el iterador. Bárbara. Entonces es responsabilidad totalmente de Bárbara encargarse de que esto no pase. Si no de Alan. Nosotros cuando estamos implementando el iterador no vamos a tener, qué sé yo, en la primitiva de la lista fijarme si el iterador se está usando. No, es responsabilidad de Bárbara que esto pase. Si Bárbara hace esto, responsabilidad de ella, lo que llega a pasar y cómo se comporta el TDA. Sí. No, es insertar y eliminar. No, mucho más no querés saber. Bueno, y ver el dato. Ver un actual de un elemento que por ahí está en el medio de la lista. Ah, ¿qué más puede hacer el iterador que no? Las primitivas de la lista no te permiten ver, no sé, el elemento en la posición 4. Poner. El iterador lo tenés que recorrer todo. Un iterador te permitiría avanzar hasta en la posición 4 y ver el dato. Es cierto, pero cuando recorres un vector, también es ODN. Es exactamente lo mismo. El vector tiene la posibilidad de que puedes acceder en tiempo constante a la posición 4. La lista, por cómo lo vamos a implementar, no. ¿Cómo que si ganan un futuro capaz que le sirva ahora con la semana de inventar lo que haga de las partes? No, porque Bárbara de vuelta no tiene la posibilidad, porque de vuelta Bárbara no entiende que estos son nodos, ¿sí? No sabe que guardó elementos, un orden en el orden que lo fue metiendo, nada más. Si no le damos el iterador, no lo puede recorrer, no lo puede ver, más allá de eliminar. Porque cuando vaya eliminando sí puede ir viendo, ¿no? La abstracción de lista no permite ver el cuarto elemento o pararse un elemento y avanzar. Eso nos lo agrega la funcionalidad iterador. Lo interesante de los iteradores es que no solo puedo tener un iterador de lista, puedo tener un iterador de otras TDAs. Entonces es un concepto que abarca más. Ojo, ya que alguien lo preguntó, vos lo habías preguntado justo, si crean más de un... No lo van a hacer, honestamente no lo van a hacer en las pruebas. Pero ya que trajeron el caso, si tenemos dos iteradores al mismo tiempo, corriendo, un for adentro, otro for, mucho cuidado con insertar y eliminar, porque nos va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Si un iterador elimina, no sé qué puede generar. Más que nada en la primera en las posiciones límites, ¿no? En el medio no sería un comportamiento tan extraño. Tenés dos iteradores que están, no sé, es uno que borra y el otro avanza. Puede pasar cualquier cosa. Si eliminan una del medio, está bastante definido. Entre el primero y el último, ahí ya no sé, depende de cómo lo definan. Sí, ahora sí. No. Queda apuntando acá, ahí siguiente, te devuelve false y terminó. Si querés volver a hacer, tenés que crear otro nuevo. Sí, tenés que crear otro, si querés usarlo de vuelta. Es como decir, si yo hago un for de un vector, me voy a tirar hasta el final una vez. Claro. No da la vuelta. Es lo mismo, sí.
Hay una estructura, no un iterador, hay una estructura que se llama lista circular, ¿sí? Que es circular, entonces el iterador sí es infinito, ponele, pero porque la lista ya es circular. Vos, sí. Si borras un elemento de la lista que no está, por ejemplo, está en el iterador, pero borras el uno, está en el primero, ¿vas a tener problemas o...? Mirá, según... ¿Vas a tener problemas? No, igual está conceptualmente mal, porque podrías estar al final. No deberías hacerlo. ¿Pero por qué? Porque vos ya sabés cómo está la estructura interna, ya sabés que nos genera problemas. Sí, Bárbara no lo sabe. Y a mí me dijeron, vino Alan y me dijo, no podés usar primitivo de la lista con el iterador, punto. Entonces vos no sabés si puede traer problemas o no. Como sabemos, no trae problemas, pero no lo hagas. Vos tenías otra pregunta, pues ya está. ¿No? Bien. Bueno, ¿estamos? Sí. No sé, piénselo ustedes. Bien. Sí, no es parte, sí, no. Decíanlo ustedes, posiblemente es la pregunta, está muy relacionada con la pregunta que había hecho él. Es parte del siguiente segmento que vamos a ver ahora en la clase. Sí. Bien. La idea es que acá estamos viendo cómo se usan iteradores sin asumir cómo están implementados. El próximo segmento va a ser cómo hacer la lista de P, y ahí sí vamos a poder hablar de eso. Digamos, hasta ahora es como que fuimos siempre Bárbara y más o menos como que estuvimos discutiendo qué nos gustaría que Alan nos ofrezca. Pero somos Bárbara, tenemos la capacidad de crear una lista sin saber cómo se implementó. En un segmento que se llame Enunciado de consideraciones del TDA lista, vamos a ver cómo Alan puede implementar y ofrecer esa funcionalidad a Bárbara. Como último, para cerrar, mírense si tienen tiempo, que está bueno las preguntas frecuentes de los TDAs en general. Para mí tiene información muy útil. Personal. ¿Quién sigue? Yo. Vamos, perfecto. Sí. Bueno, vamos a ver una clase que está acá en... ¿Dónde está? En TAD. Ahí va. Es esta última. No está en TAD. Está en estructuras enlazadas. Ahí está. TDA lista, enunciado y consideraciones. Ahí va. Aceptable. Bien. Entonces, de nuevo, como suele pasar, es viernes. Tuvieron que hacer una entrega de un TDA, ¿sí? Hoy viernes. Obviamente, como siempre, de repente tenían el parcialito y prefirieron priorizar el parcialito. Durante el fin de semana van a poder estar entregando el TDA que corresponde. Lo mismo, traten de hacerlo en los tiempos correspondientes. Me parece que el 30 de octubre, fecha 23 de octubre, 7 de octubre, 10 de octubre. Bueno, en octubre hay una fecha límite de pila y cola, ¿sí? Pero bueno, siempre está bueno tratar de hacer las entregas en tiempo para no... ¿Es menos de 2 semanas? Por lo menos 2 semanas, tal cual. Bien, tratar de estar al día con la materia para avanzar con los siguientes TDAs y además que nosotros podamos darle las correspondientes correcciones y puedan hacer reentrega si corresponde. Entonces, viernes de presentación de trabajo práctico, enunciado de consideraciones del TDA lista. Este trabajo que se entrega el viernes que viene. Bien. Tenemos lo que es el enunciado, está ahí. Yo saqué una fotito hoy. Dice, bueno, está en el sitio de descargas, pueden ir, descargar cosas. En particular, bueno, ahora voy a hablar de eso. Tenemos las primitivas de la lista, que son varias. Y algunas consideraciones, por ejemplo, que borrar primero, ver primero y ver último, entran en panic si la lista está vacía. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo vamos a hacer para implementar lo que es nuestra lista enlazada? De nuevo, vamos a necesitar nodos. En este caso, nodos de la lista que puedan tener la capacidad de guardar cualquier tipo de dato. ¿Sí? Esto está con lucecita. La capacidad de guardar cualquier tipo de dato, ¿sí? Dato T, y que tenga como siguiente otro nodo, ¿sí? Esta es una estructura de nodos que es muy parecida
a la estructura de nodos de la cola, ¿no? Tenemos el nodo con la capacidad de guardar un dato de cualquier tipo y el siguiente. Bien. De esta manera podemos ir enlazando nodos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Bien. Bueno, a su vez, vamos a necesitar para la lista enlazada, como estructura, ¿sí? Estamos regalando código, el primero, el último y el largo. El largo podría ser discutible si hace falta, pero vamos a ver razones tanto para la necesidad de tener el primer nodo de la lista, al igual que en la cola, el último nodo de la lista y el largo, ¿sí? Vamos a ver por qué. Bien, van a ser en el sitio de descargas, no hay archivos para descargar, ¿sí? Van a tener que crear la estructura de archivos, ¿sí? Va a ser muy parecido a como está, por ejemplo, en el TDA cola, y se debe entregar obligatoriamente la lista enlazada.go, que es así como pila enlazada.go, pila dinámica.go, cola enlazada.go, lista enlazada.go, lo que son las implementaciones del TDA, ¿sí? En lista.go, la definición de la interfaz, y en lista test, lo que son las pruebas, así como ya hicieron cola test en el TDA cola, y en particular, lista.go es algo nuevo que tengan que hacer. De hecho, nosotros le dimos cola.go, ahora estamos pidiendo que hagan lista.go. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Copiar y pegar todas las primitivas y además, ¿cómo? ¿No? ¿Preguntas? Bien. ¿Cómo? No sé. Supongo que nada. No, pueden pasar dos cosas. No baja nada, le baja el TP hecho. Podría ser. Cuida panic. Bien. Es error en ejecución en compilación. Ok. Bueno, en lista.go van a copiar y pegar las primitivas que se van a hacer las interfaces. La interfaz. Claro. Y además van a tener que especificar el contrato que tiene la interfaz. Decir qué hace la primitiva, cada una de las primitivas, qué hace y cuáles son las pre y post condiciones de lo que debería ser, como lo que debería ser. ¿Bien? Ahí está. Entonces, primitiva de la lista, vamos a ver. Tenemos, la interfaz de la lista. Esto es básicamente el código que tienen que copiar desde desde el enunciado y pegarlo en lista.go. Va a estar la primitiva de esta vacía, que ¿qué es lo que tiene que hacer? Decirme si está vacía o no la lista. Bien. Tenemos la primitiva de insertar primero, ¿sí? Si la lista es una serie de nodos enlazados, el insertar primero me permite agregar un nodo que esté adelante de todo, ¿sí? Va a estar adelante de todo, ¿y qué va a pasar con el que solía ser el primero? Ahora va a ser segundo, ¿sí? El nuevo primero va a tener como siguiente al que solía ser el primero, que ahora es el segundo, ¿ok? Eso es lo que tiene que hacer, insertar primero. Insertar último, en cambio, va a tener que tener la capacidad del último elemento agregarle uno hacia el final. Es decir, este elemento que solía ser el último va a tener un siguiente que va a ser ahora el nuevo último que estamos insertando con insertar último, ¿sí? Para lograr estas dos primitivas y que todas sean en O de 1, va a ser necesario tener una referencia al primer elemento de la lista y una referencia al último elemento de la lista. Referencia al primer elemento de la lista necesariamente para poder, desde el primero, agregar un nuevo primero, y referencia al último de la lista necesariamente para poder saber dónde está el último y poder agregarle un siguiente que va a ser el nuevo último de la lista. Bien. Y también tenemos la primitiva de borrar primero, que va a poder borrar el primer elemento y va a hacer que el que solía ser el segundo pase a ser el primer elemento, ¿sí? Con la posibilidad de que nuestra lista tenga un solo elemento y borrar el primero deje a la lista vacía, ¿sí? Con borrar primero, borrar la referencia del primero. Sí. Bueno, tenemos que devolver el dato por un lado. También hay que hacer que el nuevo primero sea el elemento que solía ser el segundo. O sea, en la lista vos tenés el primero y el segundo. El nuevo primero debería ser el que solía ser el segundo. Y además, revisar el caso particular de si la lista tenía un solo elemento. Al borrar ese único elemento,
tenés que actualizar tanto la referencia del primero como del último para decir que son nil. Porque una lista que está vacía tiene nil en el primero y el último y además tiene un largo 0. Tanto en insertar primero, último y borrar primero, se actualiza el largo. ¿Sí? ¿Por qué queremos mantener el largo de la lista? Porque hay una primitiva que se llama largo y que queremos que sea no de 1. Para poder hacer o de 1, la primitiva que se llama largo, vamos a tener que ir actualizando el largo durante todas las primitivas de la lista. ¿Más preguntas? Sí. Cuando tenemos que hacer primero y último, para agregar, Sí. el último, tenemos una fila de 0, tenemos que hacer un pare o puede agregar también, en caso de que sea solo el primero. No. Si vos en una lista vacía agregás al último, ahora tenés un solo elemento, que es tanto el primero como el último. ¿Sí? No hay panic, porque digamos, es el comportamiento que uno esperaría, por ejemplo, de una lista vacía a la que se le hace una operación como insertar último, que también en inglés se llama append. Entonces, agregar al final algo es simplemente, si está vacía, que es un elemento. Si la lista está vacía, tanto el primero como el último harían lo mismo, exactamente. Sí, llevarían el mismo efecto. Bien. Después tenemos las primitivas de ver primero y de ver último, ¿sí? Que devuelven el dato que está en la primera posición, que está en la última posición de la lista. Además, acá una última primitiva que es de la lista, que se llama iterador. Este es lo que se llama el iterador interno. El lunes vamos a ver qué son los iteradores internos y cómo se haría un iterador interno de una lista. Entonces, lo que yo voy a hacer es pasar así y listo. Ese es el iterador interno. ¿Está bien? Pues lo vamos a ver el lunes. Ahora vamos a ver lo que es el iterador externo. Lo que sí entendemos qué significa. El iterador externo se consigue con una primitiva de lista y es pedirle a la lista que me dé un iterador de lista. ¿Sí? Le pido que me dé un iterador de lista, como habíamos visto con Fede, vieron un momento que decía iter igual lista punto conseguir un iterador. En este caso, le pido a la lista, dame un iterador de lista. ¿Sí? Cuando le pido a la lista un iterador de lista, ese iterador debería estar apuntando al primer elemento, si existe, y tener la capacidad de recorrer todos los elementos de la lista. Entonces, la primera primitiva que van a necesitar, iterador de lista. Bien. Además, ese iterador va a tener diferentes primitivas, que son las mismas que vimos en el ejemplo de Fede. Ver actual, que devuelve el elemento que está en el actual. Hay siguiente, que devuelve true o false, dependiendo si hay siguiente o no. Y siguiente, que avanza el elemento y además devuelve el elemento que acababa de ser el actual. ¿Sí? Y lo que hace efectivamente es avanzar el iterador. Ok. ¿Preguntas? Sí. La estructura del iterador externo no puede ir en lista.go porque sería la estructura. No. La estructura no podría ir en lista.go porque sería exponer la implementación interna de la lista y de su iterador. En cambio, en lista.go sí lo que va es todo lo que es la interfaz, tanto de la lista como del iterador externo. ¿Bien? Ahí está. Por ejemplo, estos son cosas que en el enunciado están listadas como parte de la interfaz de la lista. Entonces ahí van a estar también en lista.go tanto las interfaces de las primitivas de la lista como las interfaces de la primitiva del iterador externo. ¿Bien? ¿Otra pregunta? Perfecto. Sí. Sí. Ajá. A ver, déjame ver. Por ejemplo, el iterador de la lista no define si la lista implementada es enlazada o no. Entonces no vas a tener ese tipo de problemas.
Porque el iterador de la lista podría existir para una lista implementada con otro tipo de implementación. El iterador de la lista es parte de la interfaz de la lista, más allá de cómo se implementa concretamente la lista. No sé si se entiende. O sea, vos tenés la interfaz de la lista, que es poder crear una lista, poder, no sé, ver el primero, guardar en el primero, guardar en el último, etc. Además, la posibilidad de tener un iterador de lista que, ¿qué hace? Puede ver el siguiente, ver el actual, que hay siguiente, siguiente. Y eso es totalmente independiente de cómo es la implementación por detrás de la lista en sí. Esa lista podría ser enlazada, como lo va a ser, podría ser dinámica, podría ser de otra manera, pero las definiciones de las interfaces no cambiarían más allá de cómo implementes la lista. ¿Ven? Por eso no vamos a tener ese problema. Bien. Mirá. ¿Hay siguiente? Me dice true o false. Ahí. Siguiente devuelve T, que si recordás es la definición del tipo de dato de las cosas que se guardan en la lista. Si yo... Sí, pero no devuelve nodos, devuelve elementos. Actualmente en realidad no es elemento. O sea, para Claro. Bárbara no tiene idea que hay nodos abajo. Son elementos que guardó antes y va a estar recorriendo uno a uno. No existe. Yo tengo así, Bárbara guardó el 1, guardó el 3 y después no hay nada más. Cuando me pida ver el actual, va a ver el 1, el número 1. Lo que está alrededor, que es la implementación interna de nodos, no la conoce. Cuando me pida el siguiente, va a ver el 3. No va a ver el nodo que contiene el 3. Esa es la diferencia, eso es muy importante. Perfecto. ¿Más preguntas? Sí. Un poco por atrás. Sí. Avanza también, tal cual. Digamos, siguiente, primero que todo avanza, eso es lo importante. Pero además devuelve el siguiente. El que estaba antes. ¿El que estaba antes? Creas la lista que tiene 10 elementos, la creas, haces siguiente, devuelve el primer elemento Y avanza. Ahí está. Sí. Sí. Bueno, depende de cómo trabajes. Lo importante es, si vos usás bien las primitivas, podrías usar una primitiva que todavía no mostré, que sería borrar utilizando el iterador, y eso actualizaría todo lo que sea necesario para que el iterador se mantenga en un estado coherente y además que la lista pase a tener 2 elementos. Pero no las mostré esas primitivas todavía, aunque le hicimos spoiler. Sí. Sí, en este caso. Bien. Sí. Y avanza. Avanza y el estado interno del iterador se modifica de tal manera que cuando le preguntes si hay siguiente, te va a decir que no, porque técnicamente está ubicado en nil. Panic. Pero si yo ahora tengo Sí. aplico una primitiva de la lista sobre todo. No soportamos esos comportamientos. Si Bárbara quiere hacer cosas que no debería hacer, que haga lo que quiera y que pase lo que sabe que vaya a pasar. Exactamente. Todas las primitivas que vimos antes, que son de lista, no deberían mezclarse con las primitivas de iterador externo, a menos que sepas que no modifican nada. O sea, yo hago ver primero, porque pintó ver el primero. No pasa nada. Los nodos tendrán la capacidad de implementar una lista, porque si no, no podrías. Bueno, digo, la implementarías de otra manera. Pero una cosa es la interfaz de cómo se comporta la lista y otra cosa es cómo la implemento. Y los nodos me sirven para implementar de una forma fácil y alcanzable dentro de una materia. Sí. 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 Porque si no existiera ver actual, es como, che, dame el siguiente. ¿Hay otro? Dame el siguiente. ¿Hay otro? Dame el siguiente. Es así. Dame el siguiente. ¿Hay otro? ¿Hay siguiente? Dame el siguiente. ¿Hay siguiente? Dame el siguiente. Así. Si no existiera. Bueno, me comenté. El bien actual lo veremos por consistencia con los siguientes iteradores donde podría generar problemas en el actual. Por eso te decía. Inicialmente no está.
Esto tiene sentido. Si vos tapás ver actual, es donde más sentido tiene siguiente y ahí siguiente. Si vos tapás el ver actual. Pero el ver actual no sirve, entonces no lo quitamos. Sí. Sí, o sea, la semana que viene vamos a empezar a charlar una cosa que y después va a quedar un poco más claro porque lo necesitamos. Sí. No, no avanza. Solamente el siguiente avanza. Ver actual no avanza tampoco. Ver actual ve el actual. Bien. ¿Pregunta? Ok. Bueno, entonces, además de estas primitivas del iterador externo, tenemos otras primitivas del iterador externo que además modifican la lista, que son las que mostró Fede, que de repente estábamos ubicados en el A, B y C, y cuando yo estoy en el B, inserto y se modifica la estructura de la lista. Esas son estas dos primitivas, que llaman insertar y borrar. Y vamos de nuevo. Teníamos así, A, B, C, y decíamos, si estamos con el iterador en la posición B, y quiero agregar, ¿cómo se llama? Insertar, agrego A, el nuevo, B y C. Y si estoy en la posición del B y borro, tendría A y C, porque se borró el B. ¿Está bien? Esas son las primitivas insertar y borrar. ¿Qué tipo de cosas tendrían que hacer insertar y borrar? Por lo menos modificar el largo de la lista. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo un iterador. ¿Cómo hago para modificar el largo de la lista? Tengo que acceder a la lista. ¿Dónde está la lista? A mí me hacen iter.insertar. ¿Dónde está la lista? No está. Bien. Una de las cosas que va a tener que hacer el iterador interno, el iterador externo, como parte de la creación del iterador externo, es guardarme una referencia a la lista original. ¿Sí? Entonces, ese iterador, el iter, vamos a hacer así. El iter va a tener que por lo menos tener una referencia a la lista original. ¿Para qué? Por lo menos para modificarle la cantidad de elementos. Si yo inserto, tiene que tener un elemento más. Si yo borro, tiene que tener un elemento menos. Otras cosas interesantes. Si yo estoy ubicado en la posición del elemento A y agrego un elemento, ¿qué debería pasar? Agrego la Z. ¿Cómo quedaría la lista? El primero sería la Z que agrego y después, bueno, la A, etc. Ahora, la lista ahora tiene un nuevo primero. Eso hay que actualizarlo. ¿Está bien? Y para poder actualizar el primero de la lista, tengo que saber para este iterador cuál es su lista. Y por lo tanto tengo que guardarlo como uno de los atributos del iterador. ¿Sí? Si cambia el primero de la lista, tengo que actualizarlo. Si cambia el último de la lista, tengo que actualizarlo. ¿No? Por ejemplo, si yo estoy ubicado en C y me piden borrar, bueno, borro C, lo devuelvo, y ahora el último de la lista no es C, va a ser otro elemento, que en ese caso es B. ¿Está bien? Tengo que modificar el último de la lista. Bien. Ya me acordé por qué tiene que estar el verbo. Porque si no tienes que ir iterando para buscar un elemento para borrarlo. Si no tuviera el ver actual, solamente lo encontré buenísimo, pero yo me lo doy. Claro. Lo encontré, estaba ahí. El siguiente devuelve el valor anterior por comodidad, porque en general, si no usamos eso, es muy cómodo tener al siguiente, al siguiente, lo más cómodo. Porque en general se va a usar así. No, o sea, si vos haces el siguiente, el problema es que vas a seguir sacar de la lista. Lo quería borrar. Suponete que quiero borrar con el indicador de lista. Si yo hago siguiente, avanzo. Y me quedo atrás, no lo puedo borrar. Porque el borrar, borra el actual. Y no puedo tener la primitiva, bueno, borrar el anterior. Porque me empiezan a pasar cosas. Me empiezan a pasar cosas. Porque de por sí, acá, donde tenemos A, B, C, y deberíamos tener, al agregar en B, debería agregarse A, nuevo B. Cuando yo agrego, tengo ABC
y agrego el nuevo, ¿qué cosas debería hacer? Debería, por ejemplo, decir que el nuevo elemento tiene como siguiente la letra B, que era el que solía ser el elemento actual. Pero ¿qué otras cosas tengo que hacer? Perdón, ¿sí? Que A tenga como siguiente al nuevo, ¿sí? Ahí por ahí dijeron el anterior. A es el que solía ser el anterior a B, ¿sí? Ahora ese anterior a B requerimos que A punto siguiente sea ahora nuevo. Para resolver eso tenemos que tener entonces una referencia al actual y una referencia al anterior, ¿sí? Al actual, ¿por qué? Pues si me preguntan ver actual, es este y doy el dato. Al anterior, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero agregar un nuevo, el anterior, que es A, va a tener que tener su siguiente, el nuevo elemento que estoy queriendo agregar. ¿Vale? Y esto es la razón por la cual el iterador tiene que tener por lo menos estos atributos. ¿Bien? Y por comodidad los únicos, pero bueno, eso se lo doy de gratis. ¿Preguntas? ¿Ok? Listo. Dato. O sea, el viernes que viene se entrega la lista. Ustedes ya pueden hacer todas las primitivas, excepto una, que es el iterador interno, que lo vamos a explicar el lunes. ¿Sí? Sabiendo eso, ¿alguien quiere preguntarme algo sobre cómo haría una primitiva? Porque está bueno aprovechar, de repente, yo les digo cómo hacer una primitiva. Más allá que el iterador nos permite insertar y eliminar, que es como uno de los lenguajes, si hacen un simple for, si o usan un iterador que ya viene con las cosas, es muy raro sin que nos dejen eliminar cosas. Estamos iterando en el medio de iteración. Algunos compiladores directamente saltan, ¿sí? Por eso está el eliminar y presentar como primitivas, como especiales, ¿sí? Es raro en general que el iterador nos deje, ¿sí? Porque tenemos que hacer todas estas cosas, ¿sí? Nada, quería como aclarar eso. Usualmente, de hecho, no es una buena idea modificar lo que están recorriendo en general. ¿Sí? Sí. ¿Viste cuando creamos Sí. Nosotros tenemos los archivos de interfaz escolar, el archivo de escuela de DDA, Sí. nosotros vamos a implementar el iterador. Sí. Viste que nosotros usamos la cola enlazada, Sí. el iterador sería lo que sea la cola enlazada. Sí. Sí, sí. Sí, sí. El iterador usa el equivalente de la lista. La lista, punto. Claro, la lista está dentro del archivo de lista. Claro, pero ¿qué pasa? Tanto el iterador externo como la lista están dentro del mismo archivo. Entonces tampoco tenés, digamos, una confusión de qué es lo que está pasando. De hecho, no tiene sentido que el iterador esté en otro archivo diferente, porque ese iterador solamente funciona para esa lista en particular. ¿De acuerdo? O sea, usan listas, pero una convierte en listas para usar como todo eso. Sí, de la misma manera vos tenés una interfaz donde vos definís todas las cosas que el elemento puede hacer y por otro lado la implementación de esa interfaz de cómo se hace. Tanto, en este caso va a tener toda la interfaz con las cosas de lista e iterador externo y después toda la implementación con la lista de iterador externo y además el iterador interno. Bien, sí. Bien, cuando yo creo el iterador voy a tener que, obviamente, vamos acá. Me gusta. Por ejemplo, el ejercicio de personaje. Y ahí directamente se va a ver cómo se crea. ¿Qué ejercicio va a hacer Nacho? Acá, donde tengo iterador, crear un iterador de lista, es una primitiva de la lista. Entonces, cuando yo estoy creando este iterador, tengo la posibilidad de guardar esta lista en el atributo del iterador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque crear un iterador de lista es una primitiva de la lista. Entonces yo le digo a una lista en concreto, por ejemplo, esta lista, dame un iterador tuyo. Y me dice, bueno, acá está el iterador mío. Ese iterador, uno de sus atributos, va a ser la lista. ¿Qué lista? Esta lista. No cualquier lista. Claro. Sí. Crear iterador. Si yo le pido a esta lista que me cree un iterador para esta lista,
el atributo de lista de este iterador va a ser esa lista a la que le pedí crear un iterador. No. No, ¿por qué? Vos le podés pedir una lista iterador. Al iterador no tiene sentido que tú le des su lista. No hay ninguna razón para hacerlo. Vos para crear el iterador tenés que darle lista. Esto es un atributo. Un atributo es información que nos sirve para resolver una implementación interna. Por ejemplo, yo sé que internamente en borrar tengo que restar la cantidad. Entonces, internamente tengo un atributo en el cual guardo información que me sirve a mí para cuando me pidan borrar como primitiva, restar esa cantidad de la lista, por ejemplo. Pero a mí no, al iterador no le van a preguntar cuál es su lista porque ya el usuario debería saberlo. ¿Por qué? Porque cuando creó una lista, usó la lista y después creó un iterador de esa lista, creó un iterador para esa lista, no se va de repente a olvidar que creó un iterador para esa lista. Además, para ¿sabe? que creas esa lista, porque ya estás iterando si te puedes ver sus elementos. Pedirle su lista tendría el problema de la querés para modificarla, pero para eso estoy yo. Bien. Entonces ahí viene el error. Si no la tenés, deberías tenerla, tal vez no te importaba. Sí. No podés, porque digamos, es como decir, llamo a, no sé, encolar en una cola que no existe. ¿De quién está llamando encolar? Para escribir cola.encolar tiene que existir la cola. Para escribir iterador crear, que es esa primitiva que se llama iterador, tenés que tener una lista para poner lista.iterador. Si no hay lista, no hay iterador. Sería lista.iterador y eso devuelve un iterador. Y ese iterador podés utilizarlo sabiendo que refiere a la lista que originalmente vos tenías creado. Bien, sí. Esto no sé qué tiene que ver con decimos que Ajá. tenemos una clase y después una clase que toma los. No me importa. Viste que. ¿Herencia? Puede tomar las cosas, todas las primitivas por ejemplo, y todas las cosas. Sí. Ok. Y esa clase se toma su clase de esa clase, como una clase de hijo de otra clase. Está bien. Y en este caso, el iterador sería más o menos algo así como hijo de. ¿Lista? No porque un iterador no es una lista. Digamos, un iterador no tiene las características que una lista requiere tener. ¿Sí? El iterador podría ser otra clase que utiliza la lista y le amplía sus funcionalidades, pero no va por ahí. Pero bueno. Y para quien no vio objetos, eso lo borra, resumen. Bien, más preguntas. ¿Estamos bien? Bien, la clase está llegando a su fin. Podemos ver. Ok. Vamos a ver un poquito de. Estamos haciendo un iterador externo. Además de las pruebas típicas que de pila y cola estuvieron viendo, para la lista van a hacer pruebas similares y además van a hacer pruebas del iterador externo. ¿Sí? Algunos casos borde que tendrían que contemplar. ¿Sí? Para lista se podrían hacer un montón de pruebas, por lo menos 256. Entonces, al insertar un elemento en la posición en la que se crea el iterador, efectivamente se inserta al principio. Si yo creo un iterador, ese iterador está posicionado en el principio de la lista, yo podría intentar insertar un elemento y que efectivamente se agregue como primero de la lista. ¿Sí? De hecho, podría ver el primero y cerciorarme de que se haya agregado al principio. Insertar un elemento cuando el iterador está al final de la lista equivale a insertar al final, es decir, efectivamente se insertó al final de la lista. Insertar un elemento en el medio se hace en la posición correcta. ¿Sí? Por ejemplo, tengo esa lista, itero, agrego en el medio y sé que se creó ahí. Y capaz me aseguro de que, por ejemplo, ese elemento esté bien y que el siguiente sea el correcto. Por ejemplo, cuando tenía A, B y C, agrego el nuevo, el actual debería ser el nuevo y además el siguiente debería ser B. Entonces puedo cerciorarme de que se agregó el elemento en la posición correcta. Al remover el elemento cuando se crea el iterador, cambia el primer elemento de la lista. Si yo creo un iterador, ese iterador está al principio, quito el primer elemento, debería cambiar el primer elemento de la lista. Remover el último elemento con el iterador, cambia el último de la lista. Si yo avanzo hasta el último y borro ese, debería también cambiar el último de la lista. Puedo ver último y debió haber cambiado para que sea el nuevo último, que era el anteúltimo elemento de la lista. Y verificar que el remover un elemento del medio ya no está. ¿Sí? Pero es importante, digamos, que
cada una de las operaciones que tiene el iterador externo pueden impactar en diferentes posiciones de la lista y todas requieren sus pruebas correspondientes. Bien. ¿Más preguntas? Ok, sí. Sí. Tranqui. No, no hay problema. Bien. Sí. Sí. El iterador de lista no es una lista. O sea, yo a un iterador de lista no le puedo pedir lo que a una lista le pediría. Va a depender de la lista enlazada. Exacto. Puede usar, si vos te guardas una referencia a la lista, vos podrías hacer lista.largo. Pero no. Eso el iterador lo puede hacer porque va a tener la lista y la necesita para actualizar su primer último. Claro. Pero bueno, o sea, el iterador puede manipular a la estructura de la lista porque es Alan, que es el mismo Alan, es el mismo lista enlazada. O sea, ese es el mismo rol personal. Una lista con su iterador externo es de repente como una lista con esteroides. Tiene mayores capacidades. Vamos a ver más TDA que van a tener iteradores y todo TDA va a venir con su iterador, pero bueno, el TDA no va a ser. El iterador no va a ser el TDA, solamente nos va a dar la capacidad para poder iterar. Sí, es ampliar su funcionalidad. Como atacharle cuerpo robótico y que pueda saltar más alto. Claro, es como ponerle un add-ons a... Claro. Bien. ¿Más preguntas? ¿Estamos bien? ¿Se sienten bien? Digamos, mucho miedo por el tema de hacer la lista, no sé, pregunto de repente. Sepan que, como siempre, están los canales, está Slack, etcétera, para que puedan consultar. El iterador interno es una primitiva de la lista, pero todavía no vemos ni qué hace ni cómo se implementa, entonces por eso no me metí con eso en este momento. El externo es también primitivas de la lista, pero es una estructura externa que cuenta como primitivas de la lista. Pero es externo porque desde afuera yo le puedo pedir crearlo, avanzar, ver el actual y esas cosas. Por eso se le llama externo. El interno, vamos a ver qué es, cómo funciona y por qué se llama interno. Pero digamos, no te puedo decir qué es sin contártelo en la clase. Digamos, no tendría sentido porque no, ¿cómo comparamos dos cosas que una de las cosas no sabemos qué es? No tiene sentido. Bien. Simplemente también el TP. Claro, entonces, el TP que se entrega el viernes que viene, el lunes vamos a terminar de darles las herramientas para ver todo, para hacer todo lo que tienen que hacer, pero ya pueden hacer un montón, pueden hacer todo excepto una primitiva. Si alguien tiene muchas ganas, igual puede leer qué es lo que tiene que hacer y lo puede llegar a hacer, pero vamos a hacer la explicación completa, ¿no? Tal cual. El enunciado despide todo, claro. El enunciado es como, ¿qué es el TP? No, o sea, no, pero va a dejar claro qué es lo que tiene que hacer esa primitiva. Igualmente, de vuelta, lo vamos a explicar.